No pierde el hilo de su concentración ahí, mi hermano, mi hermana. Este es un tiempo en que buscamos, en medio de la adoración de nuestro corazón hacia el Señor, volver a recordar a nuestra mente dónde puede encontrar refugio nuestras almas, dónde podemos sentirnos seguros, dónde podemos realmente ser coberturados en medio de todo lo que estemos enfrentando. Entonces no pierda el hilo de lo que está escuchando, de lo que está adorando en su corazón. Yo sé que muchos de ustedes están adorando en realidad, no están siendo espectadores en esta mañana, están adorando en realidad, y eso es bueno. La adoración es una herramienta que el Señor nos dio, no solo para exaltarla, sino para luchar las batallas, porque la adoración nos recuerda quién es Dios y qué es lo que puede hacer por cada uno de nosotros. Así que dígale ahí, Señor, en ti, dígale así, en ti, Señor, mi alma puede descansar confiada. Sí, Señor, porque de ti viene mi salvación, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi refugio. Y si tú eres mi refugio, no resbalaré mucho. Y este es el momento, Señor, en que, aunque me cueste a mí, así dígale, aunque me cueste a mí, Señor, esta carga que está atormentando mi corazón, esta preocupación que me ha arrastrado toda esta semana, 2 semanas o 3 semanas, Señor, y que me cuesta soltarla, porque creo que yo tengo la solución, porque creo que angustiándome puedo hacer algo al respecto. Pero hoy, Señor, dígale así, hoy recuerdo que tú mismo dijiste que por más que nos afanemos, Señor, no podremos aumentar un solo codo a nuestra estatura. Y no afanándome más, Señor, yo arreglaré mis problemas. No afanándome más, Señor, y angustiándome más, terminaré con esta pandemia. No afanándome más, quedaré cubierto de este virus, Señor, tan mortal. No, Señor, sino que es en ti donde podemos reposar. Así que, mi hermano, mi hermana, es necesario que en esta mañana usted asume el control de sus propias emociones, asume el control de su alma. Entonces empiece a ordenarle a su alma lo que tiene que hacer, no que ella lo controle emocionalmente hablando. Así que dígale en esta mañana, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor y no olvides, alma, todos los beneficios que Dios te ha hecho objeto. Alma mía, en Dios solamente puedes reposar y reposa en Él, alma mía, porque en Él está nuestra esperanza. Él solamente es nuestra roca y nuestra salvación, por cierto. Él es nuestro refugio. No resbalaremos, no resbalaremos. En ti, Señor, está nuestra salvación y nuestra gloria está en ti, porque tú eres nuestra roca fuerte y nuestro alto refugio. Dígale ahí conmigo, mi hermano, mi hermana, Señor, esperaré por eso en ti. Esperaré en todo tiempo. Voy a derramar mi corazón delante de tu presencia cuantas veces sean necesarias, porque tú eres mi refugio, Señor. Tú eres mi refugio. Y me refugiaré para ver tu gloria y tu poder. Para ver tu gloria y tu poder, Señor. Extienda todo su ser delante de su presencia en esta mañana. Para eso estamos aquí, mis hermanos. No estamos para vernos los rostros, no estamos solamente porque somos una iglesia evangélica que tenemos que tener un servicio de cada domingo. Estamos aquí para derramar nuestro corazón, aquel que es el único que puede sostener nuestros corazones y nuestras almas. Así que dígale ahí con todo su ser, con toda convicción, con toda confianza una vez más. Oh Dios, tú eres mi Dios, dígale. Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, Señor. Cual tierra seca, extenuada y sediente en estos tiempos, Padre mío. Señor, vuélveme a traer una visión refrescante de tu presencia, así como otras veces me he reencontrado contigo en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, porque tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán en esta mañana, Señor, y todo mi ser, Señor, se rendirá ante tu presencia para honrarte. Te bendeciré en mi vida mientras viva, Señor, y alzando mi ser entero, invocaré tu presencia, porque solamente en ti, Señor, estamos seguros.
entonces nuestras almas, dile así, mi alma quedará satisfecha. Solo en ti mi alma quedará satisfecha, Señor, como un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi propia boca y mi corazón, Señor. Porque a la sombra de tus alas, Señor, estamos todos nosotros seguros, porque tú eres nuestro refugio y nuestro sostén. Nuestras almas se aferran a ti, porque tu mano derecha siempre nos ha sostenido, Señor, y siempre nos sostendrá en los momentos más cruciales. En estos momentos, estemos viviendo lo que estemos viviendo, sabemos, Señor, por convicción que tu mano derecha nos sigue sosteniendo, Padre nuestro. Así que recibe toda nuestra adoración, no solo gratitud de nuestras almas, Señor, sino una vez más confirmamos, Señor, en nuestros propios corazones y almas que solamente en ti podemos hallar reposo, Señor. Que solamente en ti podemos hallar reposo. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo podemos seguir viendo de tu poder y seguir percibiendo de tu gloria en estos tiempos difíciles, Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos ver cada mañana que fue verdad, que sigue siendo cierta tu promesa, que estarás con nosotros todos los días, Señor. No importa el tipo de día que tengamos, pero tú estarás todos los días, Señor, con nosotros. Gracias por esa gran promesa, Señor, que nos sigue sosteniendo y nos sigue insuflando esperanza en estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Nos da mucha alegría de podernos reencontrar con ustedes, mis hermanos, otra vez, a pesar que sea solo a través de una pantalla, pero lejos de consolar nuestros corazones y nuestros oídos de decir, bueno, pero por lo menos tenemos esto, tratamos de consolarnos, ¿no? Creo que nuestra mejor porción está dada. Con pandemia, sin pandemia, nuestra mejor porción va a seguir siendo el Señor. Y creo que usted sabe eso. Y vívalo, ¿no? Vivámoslo, vivamos esa realidad a la luz de esa mejor porción que el Padre nos ha dejado en la persona de su propio Hijo Jesucristo. Si tiene su Biblia cerca, usted ya sabe en qué capítulo debe abrirlo. Y alguno dice, no, en automático ya mi mano se dirige al capítulo 14 de Éxodo, ¿no? Sí, porque no hemos abandonado ese capítulo y seguimos en ese capítulo por necesidad, ¿no? Por necesidad. Capítulo 14, entonces, del libro de Éxodo, regresamos a este precioso capítulo, y versículo 13 y 14, 13 y 14, lo que Dios le dijo a Moisés que debería decir a la nación de Israel en ese momento de aprieto, y que ellos veían que no había salida ahí en Pijijarot, y pensaron que no había ya para más. Sus vidas se habían terminado allí. Dice el versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En ese momento estaban siendo contenidos los egipcios, recuerden, ahí como en un cañón, la gloria de Dios en la columna de fuego se había transportado hasta esa salida del cañón a esa playa cerrada, entonces los egipcios no podían pasar. Pero Israel los estaba viendo, sabían que estaban de ese lado. Entonces era cuestión de segundos, de minutos para ellos que pudieran cruzar, y eso muestra la tremenda falta de fe que tenía este pueblo a creer que los egipcios podían vencer la columna que representaba la presencia de Dios ahí conteniéndolos. Pero bueno, el mensaje es clarísimo, no temáis, ¿no? Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjese que no es suficiente con no tener temor. Porque acá como el mandamiento es doble, ¿no? En el verso 13 dice, no temáis, estad firmes. Son dos mandamientos en uno. No solo hay que confiar en el Señor, sino mantenerse firme en la fe. Y puedo dejar de tener miedo, pero no mantenerme firme delante del Señor. Es decir, confiando en Él y creyendo en lo que Él va a hacer. Entonces es un doble mandamiento que tenemos ahí presente. A lo largo de los últimos minutos, lo que hemos estado haciendo más que cantar a través de nuestra adoración es recordar, como oraba nuestro hermano Eric hace unos segundos atrás,
Lindo es poderle decir al Señor, sí, voy a esperar en ti, ¿no? Aunque la duda me atormente, pero voy a seguir esperando en ti. Pero usted y yo, no sé, más unos que otros, usted se ha dado cuenta en todo este tiempo, en todo este un poco más de un año de crisis mundial, qué qué difícil es esperar en el Señor. Y yo sé que todos ustedes podrían decir, pero amor no me falta por el Señor. Y yo sé que usted es honesto en lo que está diciendo, en lo que siente para con el Señor, pero estamos hablando de una realidad muy, pero muy humana. Todos somos susceptibles a esto y difiere de unos a otros en temperamento, en carácter, obviamente, pero a veces es difícil sostener la fe y sobre todo permanecer en el Señor. Pero para eso Dios nos está adiestrando. Una de las cosas que el Señor me hizo recordar hace unos días fue que todos los mensajes que el Señor ha estado trayendo a nuestra iglesia, no sé, aquellos que son metódicos y sistemáticos en registrar todos los mensajes, empieza a revisar hacia atrás las series, solamente un par de años atrás, nada más. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios estuvo preparando a su iglesia, a nuestra iglesia, para este golpe frontal. Porque Él nos conoce, sabe cuánto temor podemos tener, cuántos miedos, cuánto nos puede dominar todo esto. Él sabía cuántos iban a partir a la presencia del Señor, cuánto nos iba a chocar esto, cómo íbamos a tomarlo emocionalmente hablando. Después de 2 cuarentenas, Él sabía por todo lo que íbamos a pasar. Nos estuvo preparando, nos estuvo preparando. Pero como todo padre y nosotros como todos hijos que nos entra por este lado y nos sale por la otra oreja, escuchábamos, pero ni caso le hacíamos, ¿no? Porque nadie tenía la menor idea de una pandemia de este corte, ¿no? Pero estamos donde estamos, hermanos. Esta es la realidad. Y estamos en estos momentos en esta tremenda crisis mundial, ¿no? Las reglas que el Señor en las últimas 6 semanas ha estado trayendo sobre nuestro corazón, no voy a decir son muy significativas, importantes, no, vitales diría yo es el término, son vitales porque Dios nos sigue adiestrando para enfrentar toda esta situación. Y eso muestra que es un padre que se preocupa por su iglesia, por sus hijos, que está pendiente de nosotros. No es un padre despreocupado, que no le importa, que, bueno, arréglenselas como puedan. No, este es un padre muy responsable y por eso podemos confiar en él. La semana pasada nos dio una tremenda lección de seguir confiando en él, ¿no? ¿Recuerda usted cuál fue la primera regla para hacer un repaso rápido en nuestra mente y corazón también? Percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Si Dios te ha llevado a ese lugar, si Dios te ha traído a este punto, Dios te va a sacar, ¿no? Eh, Pero si has venido a este momento crítico por causa de tu propio pecado, bueno, arrepiéntete, pide perdón al Señor y Él puede cambiar todo esto para beneficio tuyo también. ¿Cuál fue la segunda regla que el Señor nos mostró, nos enseñó para enfrentar nuestros mares rojos? Preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio. Nuestra tendencia humana es preocuparnos primero por nosotros. Dios viene en tercer o cuarto lugar. Primero soy yo, primero tengo que velar por mis cosas. Recuerda cómo es que cuando la Organización Mundial de la Salud hace un año atrás declaró pandemia al coronavirus. Recuerda usted el caos mundial que hubo y cómo saquearon los supermercados de artículos de primera necesidad. Era increíble ver a la gente saqueando, literalmente, saqueando los supermercados para abastecerse. ¿En quién estaba pensando esa gente? Cuando escucharon, se declara pandemia el coronavirus, no doblaron rodillas y dijeron, Señor, perdona, entendemos que esto es por nuestros pecados, hemos sido mal administrados de la tierra, qué terrible es tu mano, pero también tú eres un Dios que tiene misericordia y empezar a clamar. No, lo primero, en vez de pensar en Dios, pensaron en los supermercados y en su abastecimiento. Y eso muestra que siempre buscamos primero nuestro alivio. Esta regla nos saca de ese cuadro. Preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio. ¿Cómo esta pandemia y mi reacción a esta pandemia lo está glorificando? Esa es una pregunta que nos obligamos a hacer todos nosotros, a nosotros mismos. ¿Cuál fue la tercera regla que nos enseñó el Señor para enfrentar nuestro mar rojo? Reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos en el Señor. Insisto, no es al revés. A veces estamos más pendientes. Cuando hablamos de enemigo, no hablamos de Satanás. Ojo, hermanos, porque algunos hermanos, hermanas, siempre
Cuando habla enemigo, Satanás, el diablo. No, todo el sistema de este mundo que nos está presionando, que está presionando para hacer, por cierto, desaparecer a la iglesia, aprovechando toda esta coyuntura, pero también están los enemigos internos, la naturaleza de pecado que viaja dentro de nosotros. Ante tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, pero no le quites un ojo a tu enemigo, que puede ser Satanás, que puede ser tu propia carne, que puede ser el sistema del mundo. La cuarta regla que el Señor nos entregó para enfrentar nuestro mar rojo, clama a Dios. Sencilla la cuarta regla, pero qué difícil. Clama a Dios. Y el clamar a Dios es un grito de angustia profundo en un estado de crisis. Dijimos, es un grito de socorro. Pedimos socorro a Dios porque ya no hay nadie que pueda hacer nada. Ese es el clamor. O un clamor que abre el corazón desesperadamente en ese momento de crisis y sabe en ese momento de crisis el alma que ninguno tiene ninguna solución excepto el Señor. Entonces clamamos a Dios. Pero recibimos una gran lección del clamor. El clamor tiene que ser sostenido, no es un clamor de solo un momento, de un culto de oración y después lo dejamos. No, debe ser un clamor sostenido. La quinta regla para enfrentar nuestro mar rojo, recuerda, es confiar en la fidelidad de Dios. Confía en la fidelidad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es digno de confianza, porque Él es fiel. Como Dios es fiel, pese a las infidelidades humanas, Dios sigue siendo fiel. No lo olvide. Él es el único que puede dar cumplimiento a todas sus promesas. Dios no puede ser diferente a esto, no puede renunciar a esto, no puede hacer algo diferente. Es parte de su naturaleza, es lo que Dios es, su fidelidad. Por eso su fidelidad y los méritos que hay en Cristo Jesús, todo eso tiene mucho más valor que nuestras propias infidelidades. Él prometió algo y lo va a sostener, por más que nosotros seamos infieles. Henry Wadsworth, que fue un poeta estadounidense a principios del siglo XX, él escribió lo siguiente para ilustrar un poco lo que ocurre entre Dios y nosotros. Wadsworth dijo, si bien los molinos de Dios muelen despacio, muelen muy pequeño, aunque con paciencia espera, muele con exactitud todo. A mí me pareció interesante este pensamiento. Es la lectura que Henry Wadsworth tuvo de Dios mismo, ¿no? Cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Él va despacio, no va a la velocidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Ay, esto me aprieta mucho ya. Abreva, Señor, me estás moliendo, apresura la mano y para que pase rápido y no lo sienta. Ah, no, Dios va más despacio todavía, ¿no? Es que es necesario que sientas este dolor, porque este dolor es formativo, nos empieza a decir. ¿No? Muele muy pequeño, aunque con paciencia espera el Señor los resultados, muele con exactitud. Lo que estaba haciendo Wadsworth era exaltar la paciencia de Dios y exaltar la obra de Dios, obviamente, sobre los seres humanos. Pero Wadsworth no dijo que nosotros pensamos exactamente como Dios cuando estamos siendo molidos en el molino de Dios. Siendo molidos despacio, con mucha paciencia divina, solamente Dios puede tener ese tipo de paciencia. Nosotros no tenemos la misma paciencia de Dios para esperar los resultados. Y muchas veces nos salimos de su molino, decía yo, porque tenemos una mejor forma, según nosotros, tenemos una mejor forma de ser formados. Miremos nada más la impaciencia, por proponerles un ejemplo de esto, hermanos. Miren nada más la impaciencia del primer ser humano, los primeros seres humanos en Génesis, capítulo 3. ¿Cómo llevó a pecar? La impaciencia, ¿no? Y asustada por el enemigo, ¿no? Los llevó a pecar. Un acto de impaciencia. Y ahora, usted pasa de un solo porrazo, desde Génesis 3 hasta casi los últimos capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, para ser más específicos todavía, que es el otro extremo, terminando la revelación escrita, usted se da cuenta cómo esa misma impaciencia que llevó a pecar a Adán y Eva, lleva a las naciones, ya no a un hombre, una mujer, sino a muchas naciones sobrevivientes en la tierra después del milenio, y siendo gobernados por el Señor en persona. A pesar de todo eso, todas las naciones sobrevivientes, asusadas por el anticristo,
se reúnen para enfrentar al Señor. Y así son engañadas las naciones para tratar de luchar contra Dios. Pero el versículo 9 es un tremendo versículo de Apocalipsis 20. Dice simplemente que la presencia del Señor, o sea, descendió o la presencia del Señor y los consumió a todos. Fueron vencidos solo por la presencia del Señor. Pero eso muestra la impaciencia del ser humano. No importa las oportunidades que tenga, porque el milenio es precisamente para demostrar eso, que en las mejores condiciones el hombre sigue siendo siempre rebelde por naturaleza. Y eso se nota en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿no? Este pasaje muestra una vez más no solo la maldad del corazón del ser humano, sino también confirma que nunca, nunca aprendió a esperar y confiar en el Señor, a pesar de tener el registro bíblico, porque yo he dado un salto de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. Todo esto, mis amados, nos lleva a revisar o nos lleva a desembocar en esta sexta regla para cruzar el Mar Rojo. ¿Cuál es esta sexta regla? Tomen nota, por favor. Sigue esperando en Dios. Sigue esperando en Dios. Dale tiempo para que obre. Sigue esperando en Dios. Dale tiempo para que obre. Lo primero que tenemos que decir, mis hermanos, con respecto a esto, es que el esperar, según Éxodo 14, el esperar es un mandato. Esperar en el Señor es igual a mandato. Esperar en el Señor es un mandato de parte de Él. En el estudio de Éxodo 14, que acá llevamos sumergidos en este capítulo 6 semanas, y usted puede, quizás junto conmigo, imaginar por algunos momentos los pormenores y las reacciones de la nación de Israel cuando está en esa playa, encerrados en esa playa. El Señor trajo, mientras estaba releyendo estos versículos, el Señor trajo a mi mente un versículo que seguramente ustedes lo conocen tanto como yo. Me refiero a Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Allí el apóstol Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando el Señor trajo este versículo, o me lo hizo recordar cuando estaba yo repasando este capítulo 14 de Éxodo, y me di cuenta que les dijo exactamente lo mismo a través de Moisés a los de la nación israelita. Si regresamos a Éxodo 14, verso 13, dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En ese momento los estarán viendo. Pero el Señor les está prometiendo en un futuro cercanísimo, les está diciendo, nunca más los van a ver. Pero con esa promesa va asociada este doble mandato, no temáis estar firmes. ¿Te percata? O sea, los dos mandatos en uno, no temáis estar firme, y les da la promesa, los ven a los egipcios, bueno, ya no los van a ver jamás. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor? Evidentemente les estaba mostrando lo que Él iba a hacer. Y si Él lo iba a hacer, ellos no contaban para nada. Es lo que Pablo está diciendo acá en Romanos 12, 19. ¿No? Cuando el Señor me hizo recordar este versículo, inevitablemente capturó mi atención en esta frase que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice, dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, toda la semana estuve con esa frase, ¿no? Dejar lugar a Dios, 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 ¿no? Para que me entiendan, antes que alguien empiece, pastor, creo que ya después de un año de pandemia ya está, ya está usted ya, ¿no? Ya, los muchos libros lo están bloqueando, pastor. Ya, no, antes que alguien piense eso, quiero darle el contexto de Romanos rápidamente 12. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? En el contexto inmediato, usted se dará cuenta de este versículo, tiene que ver con retribución. El apóstol Pablo nos está diciendo que cuando alguien nos hiciere daño, porque ese es el tema, dice, no debemos tratar de ajustar cuentas por nuestra propia cuenta, está diciendo el apóstol Pablo.
Ahí entra el versículo, dice, sino que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Debemos dejarle espacio a Dios. Yo me quito un costado y Señor, tú hazte cargo, ¿no? Dejar que Dios se haga cargo a su manera y de acuerdo a las formas como Él quiere tomar ese asunto. O sea, yo quedo al margen. Eso está planteando el apóstol Pablo, dejar lugar a Dios. Eh, Creo que cada uno de nosotros, y espero que usted me dé razón en esto, hay ocasiones, mis hermanos, mis hermanas, en que debemos hacernos a un lado y dejar que Dios se haga cargo y arregle las cuentas pendientes nuestras. A veces no logramos identificar eso, entonces nosotros metemos nuestras manos, nuestros planteamientos, lo que creemos que es adecuado. Yo sé cómo arreglar este problema y más bien lo empeoramos, estropeamos la situación, la llevamos a una situación más crítica de lo que ya estaba, por simplemente no habernos puesto a un costado y dejar lugar a Dios, dejarle lugar a Él. De esas, mis hermanos, creo que tenemos incontables, todos y cada uno de nosotros, incontables veces que no le hemos dado lugar al Señor porque no discernimos que era momento de dejarle lugar al Señor. Podemos llegar, pensando en esto, podemos llegar a una conclusión rapidísima con este versículo, basándonos en este principio de dejar lugar a Dios. Claro, en este contexto que le acabo de explicar de Romanos 12, lo que Pablo dice, dar lugar a la ira de Dios por lo que está tratando, ¿no? Es, decía, porque si alguien nos hace daño, ya tú no tomes las riendas de este asunto en tus manos, sino dale lugar a Dios. Está hablando de la manifestación de la ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Es uno de las características del carácter de Dios. Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión, basados en ese principio, mis hermanos, y es la siguiente. Piensen conmigo un momento. Si nosotros podemos dejar lugar a la ira de Dios, como dice el apóstol Pablo, entonces también podemos dejar lugar para sus otros atributos cuando nos enfrentemos a nuestros mares rojos. Es decir, ¿por qué no podemos dejar lugar para el poder de Dios? Hacernos un costado y dejar lugar al poder de Dios. ¿Por qué no podemos hacernos al costado y dejar lugar a la gracia de Dios? ¿Por qué no podemos ponernos al costado y dejar a su misericordia que se manifieste y arregle toda esta situación? ¿Por qué no ponernos de lado y dejar que Él intervenga soberanamente en todo lo que tenga que intervenir en nuestras vidas? Mis hermanos, creo que debemos reflexionar en esta mañana seriamente en esta frase, ¿no? Dejar lugar a Dios, dejar lugar a su poder, dejar lugar a su gracia, dejar lugar a su misericordia, dejar lugar a la intervención soberana de Dios, dejar lugar a Dios. ¿Por qué reflexionar en esto? Porque es parte de esta regla que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Debemos reconocer, por otro lado, que no podemos resolverlo todo nosotros. Creo que debemos empezar por ese lado. No podemos resolver todos y cada uno de los problemas que enfrentamos. No podemos, hermanos. Cuando hemos querido solucionar todos los problemas, ahí es donde entramos en todo un estado de frustración y angustia. Tampoco podemos curar todas las heridas. No podemos, nosotros solos no podemos. Tampoco podemos evitar cada temor, cada miedo sobre nuestras almas. No podemos. Pero sí podemos hacer algo, hermanos. Podemos dejar lugar a Dios para que Él obre. Podemos dejarle espacio a Dios para que Él intervenga y Él haga. No, nosotros no podemos hacer las cosas imposibles. ¿O hay alguno de ustedes que pueda hacer las cosas imposibles? Pero el Señor es especialista en las cosas imposibles. De hecho, que él se denomina a sí mismo como un Dios de los imposibles, ¿no? El Señor puede hacer mucho más abundantemente de lo que cualquiera de nosotros pudiéramos pedir o imaginar siquiera, como dice el apóstol Pablo, porque el Señor se deleita en esos momentos imposibles, es su especialidad. Miren, Moisés le dijo a Israel, allí frente al Mar Rojo, regresando a Éxodo 14, Moisés les dijo a toda la nación, en versículo 13, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará, futuro inmediato, no en ese instante que les estaba hablando, ¿no? En las siguientes horas lo iba a hacer, pero era una promesa muy sólida, muy firme, ¿no? Y porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, ahora los ven,
Después no los van a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor va a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Miren, semejante promesa debió aquietar al pueblo, pero yo creo que seguía en un estado de angustia. El único que seguía tranquilo en medio de la situación crítica era Moisés. La frase esperar en el Señor quiere decir, hermanos, y le explico un poco esto, ni complicado ni difícil. ¿Qué significa esperar en el Señor? Para que usted sepa cómo aplicar esto. Quiere decir entregar por completo, es decir, no retener nada, entregar por completo nuestra situación, cual sea la que estemos viviendo, como las del Mar Rojo, al Señor. O sea, Moisés sabía que él no tenía la solución, nadie del pueblo tenía la solución. Ellos eran bocados seguros en las manos de los egipcios. Entonces, lo que hace Moisés es, esa situación crítica simplemente le entrega al Señor, le entrega por completo y espera en él, espera en lo que Dios va a decir y va a hacer. Y claro, Dios le da la respuesta y le dice, ya di esto al pueblo, versículos 13 y 14, ¿no? Eh, y esperamos, ¿qué esperamos? Que Dios obre. Eso es esperar en el Señor. Esta actitud, mis hermanos, es totalmente contraria a la naturaleza, a nuestra naturaleza humana proactiva y asertiva. Es totalmente lo opuesto. Pero creo que muchas de los dolores de cabeza que tenemos, y lo voy a decir de esta manera, no solo dolores de cabeza, sino las migrañas, ¿no? Que muchos creyentes sufren, se curarían con una dosis del Salmo 37, versículos 7 y 8. Ahí está el remedio. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 37, 7 y 8? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. El viernes tuvimos un precioso tiempo con los hombres y digo que fue un tiempo precioso porque tuvimos la oportunidad de abrir sus válvulas los hombres y fue importantísimo escucharlos en sus angustias, aflicciones, frustraciones, ¿no? Algunos de ellos justamente mencionaban lo que dice este salmo y la solución que trae este salmo, ¿no? Notábamos este hombre cargado por la maldad de la gente que nos rodea. Y eso angustiaba su corazón, como el de cualquier creyente, creo. Definitivamente que nosotros vamos a seguir conviviendo con gente malvada, hermanos. Todos los días nos cruzamos con gente malvada, mala, ¿no? Y eso trae tristeza al corazón, angustia al alma. Sí. ¿Cuál es la solución? Aquí está el Señor, ¿no? Guarda silencio ante el Señor. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, ¿no? Por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, es decir, a pagar con la misma moneda. No, ¿qué hago? Guarda silencio, espera en el Señor. Espera en el Señor. Ya tú sabes qué significa esperar en el Señor. Es rendir por completo la situación y estamos ante un gran mar rojo y esperar que Dios obre. Si alguno de los que nos están oyendo en esta mañana, que están conectados con nosotros en este servicio, se hallan ante alguna situación difícil, quizás lo que tienen que hacer es soltar el problema en las manos del Señor. Soltar el problema, dejar que sus manos tomen ese asunto y Él mismo dé la solución a esa situación. Déjeme recordarle algo para terminar de animarle desde la escritura a que esa situación difícil que usted quiere llevarla, seguir cargándola, la deposite en las manos del Señor. Déjeme recordarle dos cosas. La primera, tres. La primera, recuerde que Dios, solamente el Señor puede atacar lo impenetrable. Solo Dios puede atacar lo impenetrable, hermanos. Mira, basta recordar lo que Dios hizo allí en la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan? Josué capítulo 6, es un tremendo capítulo, me encanta esa historia. La primera ciudad que la nación de Israel tuvo que enfrentar al entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Yo moría por conocer Jericó, lamentablemente cuando estuve por allí con mi esposa, de lejos nada más pasó el bus y el
el guía señaló a la distancia, simplemente allá está la famosa Jericó, por donde entró Josué con la nación de Israel, pero estábamos a kilómetros, ¿no? Pero este cruce a la tierra prometida fue real. Toda la nación de Israel, la primera ciudad donde entraron fue Jericó. Ellos estaban agotadísimos de la larga travesía en el desierto, recuerden. No estaban acostumbrados a la guerra porque no eran soldados de batalla. No eran soldados experimentados en guerras. En su mayoría era una generación joven, inexperta. Todos los padres habían muerto, habían sido enterrados en el desierto, recuerdan. Y para agudizar el problema, la ciudad de Jericó, dicen las escrituras, lea, si tiene ahí su Biblia, Josué capítulo 1, capítulo 6 de Josué, versículo 1, es interesante la descripción que da de Jericó. Dice, Jericó estaba cerrada y enfatiza, bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. O sea, ya los de Jericó sabían que Israel iba a venir por ese lado. Ya fueron informados. Entonces bloquearon todo. Era una fortaleza, era imposible. Esa ciudad estaba en un estado de una ciudad impenetrable, ¿no? Era improbable vencer esa ciudad, hermanos. Estaba en una condición humanamente hablando impenetrable, bien cerrada. Eso significa bien cerrada. Ahora, interesante porque usted sigue leyendo Josué 6 y enseguida Dios le da una estrategia a Josué para entrar a la ciudad, le describe la estrategia. Eso es importantísimo. Mi esposa y yo, a lo largo de todos estos años, nos hemos deleitado con estrategias que Dios nos ha mostrado en el camino. Solo Dios te puede dar eso. Pero la estrategia que le muestra a Josué es una estrategia medio extraña. Le dice, mire, si bien recordarán, los hombres de guerra, o todos los que pudieran salir a batallar, tenían que dar una vuelta alrededor de esa ciudad amurallada durante 6 días, tenían que dar una vuelta diaria. O sea, salían todos los hombres de guerra y daban una vuelta y se regresaban. Ahora, imagínense eso, de los muros mirando a los soldados de Jericó, y estos tipos ¿qué tratan? ¿Están de picnic? ¿Qué cosa? ¿No? Se dan una vuelta todo alrededor y se desaparecían. Entonces, están medio raros estos, ¿no? Pero no van a poder entrar. Esta ciudad está bien amurallada, estaban segurísimos de que era impenetrable. Ellos estaban seguros de su seguridad. Al día siguiente, otra vez los veían y estos locos que se traen ahora, otra vuelta y se volvían a ir. Al día siguiente, otra vuelta y se volvían a ir, medio raros, ¿no? Pero Dios le había ordenado al séptimo día, colocan a un grupo de sacerdotes por delante, ¿no? Y ese grupo de sacerdotes con cuernos, los famosos shofar. Y cuando den la última vuelta, o en el séptimo día, no van a dar una vuelta, sino que van a dar 7 vueltas. Y cuando den la última vuelta, los sacerdotes van a tocar los shofares lo más fuerte posible. Y cuando escuchen todo el pueblo, los shofares, todos van a gritar al mismo tiempo. Díganme si no es una estrategia media rara. Pero miren, escuchen, el versículo 5, si usted lee el versículo 5, esto es lo que voy a hacer, dijo el Señor. Cuando suenen los shofares y ustedes gritan, el muro de la ciudad va a caer. El muro de la ciudad se va a derribar solo, no solo. El Señor le iba a pegar tal empellón que se lo iba a traer abajo sin que ellos intervengan. Solo el grito de ellos es que no fue el grito de ellos. El sonido de los shofars tampoco. A nosotros nos obsequiaron un shofar, los que conocen, mi esposa varias veces lo ha utilizado, yo lo he usado en algunos cultos hace años atrás. Si yo creyera que en ese shofar hay algún poder y podría solucionar los problemas, estaría tocándolo todos los días, hermanos. Todos los días estaría ahí tratando de tocarlo para que se solucione los problemas. Es que no estaba en el ruido de los shofar, no estaba en el grito de la nación de Israel cuando dieron la séptima vuelta, sino estaba en su confianza, en su fe en el Señor. Dios todos estos elementos los dio para que el pueblo, imagínense, en 6 días es una especie de cultivar fe en una semana, aceleradísimo. Imagínense a toda la gente dar una vuelta todos los días, dar una vuelta. ¿Qué estaban pensando esos soldados? Yo decía, cada día que daban vuelta, ¿qué estaban pensando? Estaba recordando lo que dijo el Señor.
y estaban contando cada día. Y tenían claro en mente, el Señor ha dicho que el séptimo día, 7 vueltas y el muro va a caer. El muro de la ciudad va a caer. El muro de la ciudad va a caer. Eso quedó muy fijo en sus mentes. Estaban confiando en el Señor. Y tal como el Señor lo dijo, si a alguno le quepa alguna duda, lee el versículo 20 del mismo capítulo. Se cumplió al pie de la letra, hermanos. Exactamente como Dios dijo, ellos gritaron, sonaron los shofar y se vino abajo el muro. Y todos cruzaron por ese muro. Cuando Israel soltó este problema ante Dios, Él les dijo que Él le dijo lo que Dios haría, atacar lo impenetrable. ¿Por qué cree mi hermano, mi hermana, que encontramos el versículo de 1 de Pedro 5:7? ¿Por qué cree que existe 1 de Pedro 5:7? Echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa todas nuestras ansiedades sobre Cristo y confiar en su cuidado. ¿Por qué cree que existe ese versículo? Por la misma razón que Dios le dio a Israel esas instrucciones. Es un asunto de fe, de confianza. ¿En quién? En aquel Dios que puede atacar lo impenetrable. Entonces, mi hermano o hermana, usted que se conectó con nosotros, su problema es un terrible problema, es una situación que lo tiene angustiado. ¿Usted cree que es una ciudad amurallada como Jericó, que es impenetrable este problema? Lo desmiento en esta mañana. Para el Señor no hay ningún lugar impenetrable. Él puede traerse abajo ese problema que lo está angustiando. En segundo lugar, déjeme recordarle que el Señor puede concebir aquello que es difícil. Solo Dios puede concebir aquello que es difícil. ¿Qué puede ser? Mire, ¿qué puede ser más difícil, mis hermanos, que hacer que la matriz de una mujer anciana vuelva a albergar un niño? ¿Qué puede haber más de difícil eso? Pues es eso lo que leemos en Génesis capítulo 18. Está obrando el Dios que hace concebir aquello que es difícil. Dios le revela, en Génesis 18, Dios le revela a una pareja de ancianos, Abraham y Sara. Y digo anciano porque Abraham tenía ya casi prácticamente 100 años y Sara iba por ahí. Y fíjese cómo lo describe. Génesis 18, versículo 11. Mire cómo describe a estas dos personas la escritura. Dice, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no ovulaba. O sea, dígame, ¿qué puede haber más difícil que esto? Más imposible que esto. La Biblia nos muestra con esa descripción que era muy difícil que esta pareja de ancianos concibiera un hijo. Sin embargo, lea conmigo Génesis capítulo 21. Dios le dijo, pero vas a concebir. Y claro, Sara se rió, ¿no? La viejita se rió. ¿No? Pero fíjese, el desenlace de todo esto, Génesis capítulo 21, los primeros 7 versículos, lea conmigo, dice, entonces el Señor visitó a Sara, tal como lo había dicho, e hizo lo que había prometido. Ella quedó embarazada. Voy a agregar esto, ¿no? La viejita Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era muy viejo, en la época del año que Dios había dicho. Al hijo que Sara le dio, a Abraham lo llamó Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando cumplió 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham ya tenía 100 años, dice, de edad cuando nació su hijo Isaac. Por eso Sara dijo, Dios me ha hecho reír y todo el que escuche esto se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Pero yo le he dado a luz un hijo en su vejez. Hermanos, y cuando leemos la historia, mire cuántos miles de años ha pasado, nos sigue haciendo reír. Nos sigue haciendo sonreír esta historia, ¿no? Real. Pero ¿quién hizo todo esto? El tremendo Dios que solamente hace concebir aquello que es difícil. No solo que quiebra lo impenetrable, sino hace concebir aquello que es difícil, hermanos. Pero también es este Dios que quiero recordarte que lleva a cabo, como decíamos, los imposibles. Lo imposible. Éxodo capítulo 14, regresamos a este capítulo, la nación estaba ante un imposible, ¿sí o no? Estaba ante un imposible. Cuando llegan a Pijijarot, era imposible que se salvaran de las manos del ejército de Faraón que les pisara los talones. Era imposible que cruzaran solos el Mar Rojo. Era imposible que salieran victoriosos si decidían, por último, enfrentar al ejército de Faraón. Era improbable,
imposible que los vencieran. Era imposible, hermanos, que el Mar Rojo se abriera como Dios lo abrió. Era imposible. A nadie se le había ocurrido eso en la mente. Mis hermanos, hemos olvidado que nuestras situaciones, nuestras crisis, nuestros problemas, nuestros imposibles, no son más grandes, no son más grandes que Dios mismo. No son. Jeremías 32:17. Sería bueno recordar en esta mañana este texto. Dice Jeremías, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Creo que deberíamos recordarnos en esta mañana para alentar nuestros corazones, hermanos. No hay nada imposible para el Señor. Las cosas imposibles para nosotros, las cosas imposibles para nosotros, impenetrables para nosotros, nos obliga a hacernos a un lado para darle pase al Señor de los imposibles, reconociendo que solo Él puede resolver ese imposible. ¿Lo hará esta mañana? Yo creo que para eso lo hizo entrar en esta conexión. No solo para escuchar esto, sino para encontrar por fin la solución que usted esperaba a su imposible, a su problema impenetrable, ¿no? El gran Hudson Taylor, en cierta oportunidad dejó por escrito esta frase. Él dijo, espero en ti, Señor, para que abras el camino. Usted la lee ahora a la distancia, ¿no? Y la lee, espero en ti, Señor, para que abras el camino. Sí, suena bonito, es una bonita frase. Pero usted tendría que conocer la vida de Hudson Taylor. El misionero que trabajó 51 años en la China, no siendo su país de origen, y que durante todos esos 51 años, mis hermanos, tuvo que clamar a Dios cada momento de esos 51 años para que Dios le abriese cada puerta por la cual él cruzó para establecer la famosa misión del interior y para que Dios se glorificara en la vida de muchos chinos que conocieran a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Hudson Taylor tuvo que clamar constantemente, creo, esta oración. Espero en ti, Señor, para que abras el camino. Espero en ti, Señor, para que abras el camino. Espero en ti, Señor, para que abras el camino. Y el Señor siempre se lo abrió. Este es un gran ejemplo de vida que puede y que debe inspirarnos en esta mañana, amados. Porque, ¿por qué dijo esto Hudson Taylor y lo vivió? Porque él comprendió, llegó a comprender, hermanos, que esta frase de dejar lugar a Dios era un mandamiento. Esto es lo que nosotros debemos recordar en esta mañana. Dejar lugar a Dios no es una propuesta o no es una frase solamente para reflexionar, es un mandamiento que Dios nos está dando. Déjame lugar a mí. Nos está ordenando. Si nosotros no lo hiciéramos, entonces estaríamos en estado de rebeldía. Hermanos, entonces hagámonos a un costado. No intentemos cargar la crisis, el problema, la situación que estemos enfrentando difícil. Dale lugar al Señor, dejémosle lugar al Señor. ¿Correcto? Dejemos lugar al Señor. Ahora, entonces, esperar en el Señor es un mandato. Pero no solamente es un mandato. En segundo lugar, esperar en el Señor es igual a darle tiempo para que Él obre. Esperar en el Señor es igual a darle tiempo para que Él obre. Hay dos momentos que quiero traer a la memoria y juntos podamos recordarlo. Hay dos momentos de espera que Israel tuvo que experimentar. Dos momentos desesperantes de esperar. Si decimos nosotros, para nosotros es difícil esperar en el Señor. Es más lindo cantar, esperar en ti, etcétera, etcétera, pero es más difícil ponerlo en marcha en nuestros días diarios, ¿no? Ahora imagínese Israel en las condiciones que ya usted conoce de este capítulo. Ahora, yo no creo que lo haya hecho con paciencia. No, sería difícil pensar que Israel estaba pacientemente esperando en esta playa, encerrados ahí. No, yo creo que estaba más bien en un estado de desesperación, de angustia, toda la nación. El primer momento, yo le decía, hay dos momentos de espera para ellos que los desesperan, ¿no? El primer momento es cuando llegan a Pijijarot, apenas desembocan en esa cabeza de playa y se dan cuenta que es un lugar cerrado, que no hay lugar para dónde ir, excepto si tuvieran, claro, miran el mar y la única manera de cruzar este mar es con un barco. Pero ¿de dónde vamos a sacar barcos? No hay barcos, ¿no?
Entonces, eso aumenta la desesperación y la angustia de ellos. Es como tú y yo probablemente en estos días. No veo solución a esto, he intentado esto, lo otro, y me desespera más porque no veo solución, ¿no? Somos así, emocionalmente hablando. Mientras que esa espera, esa primera espera los desespera, los angustia, de pronto ven que los egipcios los han alcanzado. Ahora imagínense, se dispara su angustia a los topes, ¿no? Pero ellos ven cómo la tremenda columna de fuego empieza a desplazarse, porque ellos vieron eso, ante sus ojos ocurrió eso, se empieza a desplazar toda esa inmensa columna y se coloca como una puerta que cierra el ingreso de los egipcios por ese cañón. Ellos vieron todo eso. Calmó su desesperación y su angustia. No, seguían tan angustiados y desesperados. Recuerden que ellos clamaron por reacción, pero no porque tuvieran fe. Entonces, ese es el primer momento de espera. Son algunos minutos, horas de espera, pero en tensión. El segundo momento de espera eh, es a lo largo de todo el resto de esa noche. Verso 21, fíjese, de Éxodo 14, dice, y extendió su mano, refiere Moisés, extendió su mano sobre el mar rojo como Dios lo ordenó, e hizo Jehová que el mar se retirase. Ahora fíjese, Moisés eh, levanta sus manos como Dios le dijo, pero Dios empieza a obrar. Por eso dice, hizo Jehová, no Moisés, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Subraya eso, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Israel tuvo que esperar, hermanos, toda una noche, ¿no? 7, 8 horas tuvo que esperar para que el mar se dividiera y que Dios abriera el mar rojo en dos para que ellos puedan cruzar. Ahora, ese fue un largo tiempo de espera, 7, 8 horas. ¿Ustedes creen que estaban cruzados de brazos y pacientes ahí tirados en la playa? Ay, confiados en que Dios los iba a hacer cruzar. No, no creo que lo hicieron pacientemente, sino con suma angustia. Cada hora era suma angustia. Miraban o percibían el viento recio, miraban atrás que la columna de fuego de la presencia del Señor siguiera ahí frenando el ingreso de los egipcios, volvían a mirar al mar, volvían a mirar la columna. Fue un estado de tensión muy duro, fue una espera muy dura para ellos. Ahora, piense conmigo por unos instantes, por favor, que es necesario reflexionar en esto para aprender a aplicar esta regla de darle tiempo a Dios para que opere, ¿no? Seguir confiando y dejar que Él obre, darle tiempo a Dios que obre. Por eso estoy haciendo mención a tiempos aquí, ¿no? Dios pudo dividir el Mar Rojo en 5 minutos. ¿Pudo hacerlo eso el Señor en 5 minutos? Por supuesto que sí, Él es Dios. O sea, emplear 7, 8 horas para eso, pudo haberlo reducido en 5 minutos y ya abrir el Mar Rojo y listo, y cruzar ellos y se acabó el problema. La pregunta, hermanos, es ¿por qué no lo hizo? Si Dios es Dios y puede hacer eso en 5 minutos y no en 8 horas, entonces ¿por qué no lo hizo? Acomódese bien, siéntese bien, tome bien su lapicero, anote, ¿no? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque no era por él, era por la nación de Israel. Recuerda que lo sacó de Egipto y lo sacó para volver a readiestrar toda su mente. 4 generaciones esclavas embuidas en una cultura idolátrica, con hábitos idolátricos contra Dios, había que reformatear toda su mente. Y eso estaba empezando a hacer el Señor. Y Dios no va a apurar sus procesos. Jamás Dios apura sus procesos. Hay un tiempo para cada situación. ¿Qué estaba haciendo el Señor en esas largas horas? ¿Qué quería conseguir en ellos? Dios estaba trabajando sobre el corazón de los israelitas. ¿Qué cosa estaba trabajando? Paciencia por un lado, pero por otro lado estaba trabajando para que ellos aprendiesen que esperar en el Señor es igual a darle tiempo para que Él obre. Que no se trataba de que Dios obrara, abrir el mar solo porque ellos querían cruzar el mar rojo y ya. Solo porque tú quieres te lo voy a abrir en 5 minutos. No. Ellos tenían que aprender que no se trataba de los deseos, de los miedos, de las angustias de ellos mismos,
sino que se trataba de planes de Dios debidamente trazados, concebidos, propósitos de Dios, formas de obrar de Dios, carácter de Dios revelándose a ellos. Todo eso estaba trabajando el Señor. Nosotros somos, mis queridos hermanos, tan susceptibles a desesperarnos, es nuestra naturaleza como seres humanos. Somos tan susceptibles a desesperarnos rápidamente cuando estamos frente a un gran mar rojo como lo estuvo Israel. Y nos comportamos exactamente igual como ellos. Y también nos cuesta darnos cuenta que Dios está revelando su carácter. O sea, no pensamos en que Dios está revelando parte de su carácter a nosotros y que está trabajando en nuestro propio carácter a través de esas situaciones. Está trabajando a través de esas oraciones que levantamos y clamores que levantamos, aparentemente no contestadas o que se demoran en ser contestadas. Ay, que ¿por qué no contesta? Ay, que ¿por qué no contesta? Porque está trabajando en nosotros. Dios sabe perfectamente cuán desesperado eres tú, yo, o cuántos, algunos no aguantan ni 2 segundos, que quieren las cosas así ya rápidamente. Tranquilo, Dios tiene su tiempo, ¿no? Dios tiene su tiempo. Entonces, um, por esa razón, nos salimos rápidamente de la presencia del Señor para echar a andar nuestros planes de contingencia. Que siempre tenemos una carta bajo la manga nosotros. Entonces me canso, Dios no responde. Saco mi carta y me retiro de la presencia del Señor y empiezo a actuar yo. Y buscamos cruzar nuestro mar rojo en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas y con nuestros planes y en nuestro tiempo. Eso es lo que somos, hermanos. Cabría considerar en esta mañana seriamente, mis amados, el consejo del rey Salomón. Anote, por favor, Eclesiastés capítulo 8, versículo 2 y 3. Eclesiastés capítulo 8, versículo 2 y 3. Dijo Salomón, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. Ah, Señor, que aprendamos esto. No te apresures a irte de tu presencia. Qué bien que conoce nuestra naturaleza el Señor, ¿no? Él sabe que somos apurados. Y apenas el Señor toma su tiempo, nosotros entramos en desesperación y nos apresuramos a salir de su presencia cuando más debemos permanecer en su presencia para guardar su palabra y guardar el mandamiento del rey. Interesante este recordatorio que nos hace Salomón, por eso decía, vale la pena recordarlo ahora. Ahora es el tiempo, mis hermanos. Creo que por esta razón, que para nosotros somos presurosos a salirnos de la presencia del Señor, por esa razón, para evitarnos el Señor Dios el dolor de cosechar más sufrimiento por causa de nuestros apresuramientos y nuestra falta de paciencia para esperar en el Señor y lo que Él tiene que hacer, el Señor, por nuestro propio bien, ha dejado muchísimos textos bíblicos insistiendo en que debemos esperar en su obra. ¿No se ha percatado eso en las Escrituras? Constantemente el Señor siempre está recordando que debemos esperar en Él. El salmista David entendió perfectamente este principio de vida y lo practicó. Entonces, por esa razón es que leemos su gran conclusión del Salmo 27. Esta es la conclusión del Salmo 27, que solamente tiene 14 versículos. El último versículo, el versículo 14, esta es la conclusión del rey David. Él dice, aguarda, eso significa esperar, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, insiste. Claro, no tengo tiempo, pero te animo en algún culto de jueves, si mal no recuerdo, hasta en 2 oportunidades, yo me he detenido en este salmo, todo el salmo, porque establece este propósito de vida, fundamento de vida y todo en la fe, que habla de la fe del creyente. Pero desemboca en esta conclusión, aguarda o espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera al Señor. ¿No? Eh, ¿Por qué, escribe esta conclusión David? Porque él conocía este principio de vida, de esperar en el Señor, y lo practicó. O cuando hace referencia el rey David al camino de los malos,
y eso suele indignar nuestros corazones, como decíamos hace un instante. Pero David dice lo siguiente en el Salmo 37, versículo 7, dice el rey David: guarda silencio ante Jehová, guarda silencio ante Jehová. Eso significa confía callado en el Señor. Y dice, y espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades, ¿no? Confía, confía callado en el Señor, espera en él, dice. No solamente David entendió este principio, el profeta Isaías comprendió este principio, y es el profeta que le recuerda a la nación de Israel que no se desespere y en su desesperación trate de buscar ayuda y solucionar sus problemas internos como nación, buscando la ayuda del poder de ese entonces de los egipcios. Les dice, cuidado, ¿no? Les exhorta a recordar que Dios tiene un tiempo para obrar. Ellos estaban desesperando, no vemos a Dios, no vemos a Dios, necesitamos ayuda. ¿A quién nos puede ayudar? Los egipcios. Vamos a pedir ayuda a los egipcios. Entonces el profeta Isaías dice, no, cuidado. Dios tiene un tiempo para obrar, que Dios en su tiempo va a hacer misericordia para con la nación de Israel. Sean pacientes para esperar. Miren, ¿en qué términos lo dice Isaías? Capítulo 10, versículo 18. Dice Isaías, por tanto, Jehová esperará, está hablando del Señor, ¿no? Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Es decir, hay un tiempo de Dios para mostrar su piedad. Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por lo tanto, les dice, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían o esperan en él. Felices todos los que confían, los que esperan en él. Dios tiene un tiempo para obrar y tenemos que darle espacio para que obre en su tiempo y tener nosotros paciencia para esperar la obra de Dios en su tiempo. Ahora, si los textos que acabo de leer con ustedes son tan claros, porque son claros, hermanos, ¿no es cierto? Son clarísimos. Nos habla de una manera tan clara y sencilla que debemos esperar en el Señor, es decir, que le debemos dar espacio y tiempo para que Él obre su buena y perfecta voluntad. Entonces, si son tan claros los textos bíblicos, entonces, ¿por qué es tan difícil para nosotros entender y comprender este estilo de vida? Porque la obediencia a este mandato se transforma en un estilo de vida. Si usted dice, sí, yo entiendo perfectamente estos versículos, entonces, ¿por qué nos es tan difícil de entender y comprender que es un estilo de vida, que debe ser un estilo de vida? ¿Por qué es tan difícil para nosotros en pleno siglo XXI entender estos principios bíblicos? Quiero abrir un poco esta ventana para que nos entendamos a nosotros mismos, hermanos, y para que corrijamos obviamente esto. Permíteme explicarte resumidamente, por cierto, cuál es el problema, aparte de las rebeldías de nuestro corazón, naturalmente, que ya de por sí son todo un impedimento para recibir la palabra de Dios y con corazón sencillo creer a lo que Dios nos está diciendo, eso ya todo es un problema. Pero aparte de eso, nos topamos con otro problema paralelo. Una de las mayores dificultades, escúcheme con atención, una de las mayores dificultades para el lector de la Biblia es nuestro tiempo en el que vivimos nosotros, ¿no? En el que vivimos nosotros. Es la falta de familiaridad en el lector de la Biblia, la falta de familiaridad con temas bíblicos, como por ejemplo la siembra y la ganadería, que son dos experiencias que se usan bastante en las escrituras, la siembra y la ganadería. No estamos familiarizados con esos temas nosotros. No solamente por el lenguaje nos es foráneo los temas, sino también por su funcionamiento. La mayoría de nosotros no entendemos los gajes del oficio de un sembrador, ni tampoco los gajes del oficio de un pastor de ovejas. Lo podemos leer, pero no lo comprendemos porque no es nuestra experiencia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se remontan a un periodo y un contexto donde Israel, al igual que las otras naciones de su entorno vecinas, se sostenían casi exclusivamente sus productos agrícolas y ganaderos. Ese era su sustento. Este es un tremendo impedimento, mis hermanos, hermenéutico o de interpretación bíblica para los lectores de la Biblia en nuestro tiempo, para nosotros que vivimos a varios miles de años de la experiencia de Israel.
o de los habitantes de las escrituras. Nosotros no comprendemos a plenitud ese lenguaje precisamente porque nuestro mundo ha cambiado. Vivimos en otro mundo. En comparación al mundo y a la vida del Antiguo Testamento, en que la agricultura exigía tener una tremenda paciencia para la preparación del terreno, para la siembra, para el regadío. Y si no había lluvias, el problema se agudizaba. Había que tener paciencia para guardar el crecimiento y maduración de los frutos, no lo podías apurar. Había que tener mucha paciencia para la jornada de cosecha. Había que tener paciencia para el transporte de la cosecha a los graneros o para la distribución. De igual manera, se necesitaba mucha paciencia para la ganadería, ocuparse de la ganadería, para el cuidado de un rebaño de ovejas. Ningún apresuramiento podía reemplazar la paciencia necesaria para tener un buen pastoreo, para cuidar a las parturientas, para cuidar a los recién nacidos. Se necesitaba paciencia para alimentar a todo el rebaño, paciencia para buscar los mejores pastos, paciencia para preparar los terrenos antes de transportar todo el rebaño para esos lugares, paciencia para regresar a todo el rebaño al redil, y si alguna se perdió, paciencia para salir y buscar esa oveja y traerla al redil. No, mis hermanos, nosotros no estamos habituados a ese lenguaje, a esas experiencias, y por eso dificulta nuestra comprensión de las escrituras. La modernización ha hecho que nuestra generación, los que vivimos en este siglo, nos hayamos acostumbrado a lo rápido y a lo instantáneo. Vivimos bajo lo rápido y lo instantáneo. Todo lo que necesitamos hoy en día buscamos que sea inmediato. Queremos saciarlo para nuestra vida de forma inmediata. Si queremos saber el clima, por ejemplo, del día de mañana o de más tarde, simplemente abrimos una pestaña en nuestros celulares o en nuestra CPU y buscamos la web para ver cómo va a ir el clima en las siguientes horas. Si queremos ver una película, tenemos un app para descargarlo y bajarnos y ver todas las películas que quisiéramos. Si el servicio de Internet está lento, lo reiniciamos. Y si no tenemos efectivo, usamos una tarjeta de crédito. Y todo es rápido. Nos hemos vuelto dependientes de las comodidades, de lo rápido, a las entregas instantáneas, a la tecnología innecesaria, a la autoestima inmerecida, a la labor sin esfuerzo, a evitar el sufrimiento y la espera, que son partes fundamentales de la vida. No podemos apresurar que pase el sufrimiento ya, eso tiene un ciclo. No podemos apresurar los ciclos de nuestra vida, eso tiene su tiempo. Para nuestra desgracia, hermanos, esta nueva cosmovisión de vida, esta forma de vida que llevamos hoy en día los seres humanos, no nos ayudan a entender la cultura y el contexto de la Biblia. Bien sabes, rápidamente puedes darte cuenta, ¿no? Los escritores la gente del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no poseía celulares de última generación. No tenía tablet, no tenía internet, no tenía plataformas digitales, no tenía servicios de delivery al instante, no lo tenían. Lo que ellos sí tenían era mucha paciencia para esperar los ciclos naturales de la vida. Tenían mucha paciencia para esperar el obrar de Dios. Nosotros no, porque estamos acostumbrados a lo rápido. Por eso salimos rápidamente de la presencia del Señor, porque no soportamos mucho tiempo en clamor y en oración. Nos cuesta, nos cuesta. La Escritura nos presenta una realidad absolutamente diferente, hermanos, a la de este mundo. Las cosas buenas, hermanos, anote esto, las cosas buenas toman su tiempo. Este mundo disiente, es decir, no está de acuerdo, es totalmente diferente, disiente monumentalmente con la cosmovisión bíblica. Hoy en día, cualquiera de ustedes dice, si no es rápido, no sirve. Lo quiero ya, si no es rápido, no sirve. Pero hay otros que dirán a tu costado, si es rápido, no sirve. La cultura en la que vivimos y la cultura que nosotros leemos en la Biblia son tan diferentes, hermanos, tan diferentes. Pero el Señor inspiró la Biblia con nosotros en su mente. Entonces, en ese sentido,
teniéndonos a nosotros en mente cuando inspiró a los escritores y les dijo lo que tenían que escribir. Entonces ella es nuestra provisión, por eso perfecta y nuestra guía perfecta de vida, ¿no? Y en ese sentido la Biblia es atemporal. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 8 para respaldar esto. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es atemporal. O sea, no importa los tiempos, no importa las genealogías, no importa las culturas. Los principios bíblicos son los principios bíblicos, siempre han sido los principios bíblicos de vida. Entonces se da cuenta, mis hermanos, se percata de esto. Entonces esto es muy importante, por eso decía que reflexionemos nosotros, porque esperar en el Señor es igual a darle tiempo para que Él obre. Pero esta fórmula no se aplica en estos tiempos a nosotros porque ya le he explicado las razones cuáles son. Vivimos en un mundo apresuradísimo. Es nuestra cultura. Es nuestra cultura. Por eso nos cuesta entender estos mandatos de parte del Señor. Espere en mí, confíe en mí, espere en el Señor, espere en mí y yo haré. Nos cuesta entender eso. Lo leemos fácil, pero nos cuesta entenderlo y más asimilarlo. Casi podría asegurar, y quiero ir terminando con esto, hermanos, casi podría asegurar que todos nosotros podríamos decir al unísono, si podríamos levantar nuestra voz, todos podríamos decir al unísono que podemos seguir esperando en el Señor. Y hasta es probable que todos nosotros digamos al unísono que estamos dispuestos a obedecer al Señor en lo que nos mande. Hasta es probable que todos digamos que estamos dispuestos a amarle por sobre toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Y yo le creo, hermano, hermana. Yo le creo porque lo dice de corazón. ¿No? Sé que todos ustedes desean esto, sé que sus sentimientos son honestos para con Dios, pero nuestro deseo no es suficiente, no es suficiente, porque cada quien tendrá que batallar con sus emociones. Y digo batallar porque tendrá que disciplinarse para tomar el control sobre sus emociones, que es muy probable que sean ellas las que están dando las órdenes y que lo tienen dominado a usted en estos tiempos. Y es que somos nosotros seres emocionales. La palabra emoción en sí misma tiene que ver con movimiento. Nuestros sentimientos suben y bajan, y a veces a la velocidad de una montaña rusa, si alguna vez se subió a una. En un momento estamos enfurecidos y al día siguiente nos consume el amor o la depresión o la angustia o la tristeza. Es como un sub y baja. Tenemos sentimientos muy fuertes y que por lo general son motivados por las circunstancias a nuestro alrededor, pero nosotros podemos agravar el asunto si damos rienda suelta a nuestras emociones. Si se puede decir que la madurez, como alguien dijo, es la habilidad de poder mantener nuestras pasiones bajo control. Así se define la madurez, poder tener nuestras pasiones bajo control. Cuando vemos entonces a Israel en Éxodo capítulo 14, cuando vemos a Israel, allí podemos ver que sus temores aparentemente pueden ser justificados. Porque póngase en las sandalias de cualquiera de estas personas ahí atrapados, mirando a Faraón a sus espaldas, el mar por delante, las horas van pasando y haciéndose miles de preguntas, y si esto no resulta, y si el mar no se abre, y acá hay un viento terrible, no entiendo lo que Dios está haciendo. Imagínense esta gente pensando en todo eso. Eso aumentaba su angustia. Entonces, sus temores y sus angustias podían ser muy justificados, pero no se justificados porque no se enfrentaban a un problema minúsculo. Toda su vida estaba en riesgo, y no solamente la de ellos, la de muchos niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, que murieran masacrados a manos de los egipcios. Eso era lo más probable. Esto era muy preocupante para todos ellos. O sea, su angustia era justificable. Pero aunque todo esto era cierto, hermanos, Israel tenía de su lado al Todopoderoso. Ahora, vea la otra cara de la moneda. Tenían de su lado al Dios Todopoderoso que los sacó de Egipto con señales, con gran poder, y es el que estaba en persona, estaba frenando a los egipcios. Ese Dios Todopoderoso les estaba diciendo, a gritos les estaba diciendo, cálmense, controlen sus emociones,
Pasen del temor, Israel, pasen del temor a la fe. Confíen en mí porque yo me voy a encargar de esta situación. Yo voy a pelear por ustedes. Miren a estos egipcios, mírenlos, pero mírenlos bien, porque será la última vez que los vean. ¿No escuchas que Dios está diciéndote esto frente a tu gran mar, frente a tu gran problema impenetrable, para tu gran imposible? Míralo, mira tu problema. Es la última vez que lo vas a ver. Porque si has clamado a mí y estás creyendo en lo que yo voy a hacer, entonces yo tengo este asunto en mis manos. Entonces ten paciencia, yo voy a operar, yo voy a obrar, ¿no? Esta es la última vez que vas a ver ese problema. Mis hermanos, cuando nos encontramos atrapados por el Mar Rojo y empezamos a afligirnos en demasía, hasta empezar a perder el control de nuestras emociones, es el momento donde debemos confiarle a Dios lo imposible y dejar lugar para que Él obre, hacernos a un costado y dejar que el Señor cumpla lo que ha prometido, que va a pelear por nosotros. Busca en tu Biblia y verás, hermano, hermana, busca en tu Biblia y vas a ver que una de las verdades que el Señor más repite con frecuencia es esta. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29 y 30. Deuteronomio 1, versículo 29 y 30. Dice el Señor, no teman, no teman. El Señor su Dios va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, no teman. Si avanzas al capítulo 3 de Deuteronomio, no me voy a mover de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 22, les dice, no les tengan miedo, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. No les tengan miedo. Deuteronomio capítulo 3, 31, versículo 6, 31, 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y tendría toda la mañana, hermanos, para una larga lista de expresiones como estas de parte de Dios. Solo he tomado 3 y solamente de un libro para que te des cuenta cómo el Señor con mucha frecuencia repite esto. ¿Por qué esa frecuencia? Porque nos conoce perfectamente, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes, aún leyendo estos textos, todavía entran en alguna duda. Puede que hayan cedido algo a sus temores y quieran entregar todo al Señor, pero inmediatamente ponen su pero y si no ha resultado, pero y si, mira, tira a un costado el pero y sí, y termina por confiar en el Señor. El doctor Martin Lloyd Jones, predicador del siglo pasado, cuando predicó acerca del terror que tuvieron los discípulos durante aquella famosa travesía por el mar de Galilea y vino esta tormenta, recuerdan, y todos entraron en pánico, el doctor Martin Lloyd Jones hizo el siguiente comentario. Él dijo, y creo que nos es útil ahora, dijo, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa. El cristiano nunca debe agitarse. El cristiano nunca debe estar fuera de sí. El cristiano nunca debe estar a punto de perder la esperanza. Nunca debe estar en una condición en la que se sienta que ha perdido. Ello implica una falta de confianza y de seguridad en Dios. Una cosa es que tengas temor porque te golpeó algo y tú quieras tratar de solucionarlo y ahí estás descartando a Dios. O sea, temor lo tenemos todos. Momentos de angustia y aún de falta de esperanza la pasamos todos los cristianos. Pero cuando ya entran en un dominio de ti, ocurre esto que está diciendo Martin Lloyd Jones. Eso no debe ocurrir, porque ya eso sería sinónimo de falta de confianza y seguridad en el Señor. Así que mis amados hermanos, sigue teniendo confianza y espera en el Señor. Espera en el Señor. Oremos, por favor, ahí. Ora conmigo. Y espero que tu oración sea una oración en pleno entendimiento de lo que Dios te ha abierto, el panorama que te ha abierto en esta mañana. No temas, dice el Señor. Mantente firme. Mira la salvación que yo voy a darte. Yo voy a pelear por ti y tú estarás tranquilo, dice el Señor. Nuestro Dios, cuando levantamos nuestra oración como iglesia en esta mañana, después de haber escuchado tu palabra, y Señor, no sé cuántos de mis hermanos, no sé cuántas familias se sientan como la nación de Israel, Señor, en ese estado de angustia, desesperación, y que a pesar de todo,
lo que han ocurrido en las siguientes semanas, a pesar de estar entrando a servicios, a pesar de estar leyendo tu palabra, esa angustia no ha cedido y ha entrado probablemente a dominio sobre sus almas. Pero este es el momento, Señor, en que tú, a través de tu palabra, nos recuerdas que tú tienes una tarea pendiente. Hay cosas, hay obra tuya que tú estás realizando en estos días, en estas semanas, en estos meses, en este tiempo, Señor. Tú no has dejado abandonada tu iglesia, tú no has dejado abandonada la vida de ninguno de tus hijos. No hay justo desamparado, dice tu palabra, Señor. Y te creemos. Pero en esta mañana es necesario ejercitar, dar un paso de fe y ejercitando esa fe, Señor, es volver a hacernos a un costado y darte lugar a ti. Darte lugar para que te ocupes de esa preocupación de ese hermano o hermana que está largamente, ya varios días o semanas, siendo consumido por esta preocupación, consumida por ese miedo, consumidos por ese temor. Señor, que puedan hacerse un costado y puedan darte lugar a ti en esta mañana, Señor, entendiendo que tú vas a pelear por ellos y que tú les vas a dar paz y tú les vas a dar tranquilidad, Señor. No es algo que tratamos de susurrarnos a nuestra mente para consolarnos o animarnos, es una realidad que acabas de mostrarnos en tu palabra, Señor. No importa que estemos delante de una nueva Jericó en estos tiempos. Pero Señor, es nuestra confianza en ti lo que va a terminar derribando esos muros. Y Padre, glorifícate, glorifícate en medio de nuestras crisis. Glorifícate, Señor. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tú hagas una obra tremenda en medio de las familias que están conectadas con nosotros, que están ejercitando en estos precisos momentos fe en ti, Señor, que están levantando una oración realmente pura en fe, porque sus pensamientos, sus almas y sus corazones, por el lavamiento de tu palabra en los últimos minutos, han sido, Señor, santificados y han podido despegar, Señor, despegarse de sus temores y sus miedos y ver claramente tus promesas, Señor, tan poderosas. Señor amado, permítenos ponernos de pie como lo hizo Moisés sobre aquella roca probablemente y levantando sus manos en fe. Él supo que tú ibas a abrir el mar rojo en dos, Señor. Permítenos levantarnos en fe y poder mirar hacia adelante por encima de nuestros problemas y crisis, Señor amado. Por favor, Padre, lleva el corazón de cada uno de nuestros hermanos, de cada familia, a mirar por encima del problema, Padre, y saber que tú tienes algo reservado al final. Lo bueno toma tiempo de ti, Señor. Así que mi hermano, mi hermana, vuelva a expresar su confianza en el Señor. Dígaselo en sus propias palabras ahí. Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, plenamente. Confío en tu palabra. Voy a esperar en ti, Señor. Voy a insistir a seguir esperando en ti, Padre amado. Dígale así, confío en que tú me vas a sostener. Confío, aunque haya momentos en que tenga un poco de temor, miedo, Señor, angustia, confío en que tú, Señor, a través del Espíritu tuyo que me has sido dado y que me ha sido concedido, Señor, un espíritu al mismo tiempo, no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos volver a la confianza en ti, Señor, volver a colocar nuestro corazón confiadamente en tus manos. ¿Dónde más podríamos colocarlos? ¿Qué Dios hay como tú, Señor? ¿Qué Dios tan poderoso para derribar murallas como Jericó, Señor, o para dar un hijo a quien no podía ni siquiera tener la menor posibilidad de tenerlo, Señor? Tú eres el Dios de los imposibles, de las situaciones impenetrables, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Eres tú quien habita por medio de la fe en nosotros. Te damos muchas gracias en esta mañana, porque a través de tu palabra y a través de esta regla para enfrentar nuestro mar rojo, Señor, podemos nuevamente seguir confiando, pero al mismo tiempo darte espacio y lugar para que tú operes tu buena y perfecta voluntad. En tu nombre poderoso, Señor, en tu nombre poderoso, cerramos esta oración en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.